Entonces, el tema es el encendido convencional desde el punto de vista de la electrotecnia. Nosotros tenemos que este es nuestro primer circuito en donde tenemos básicamente una batería, una llave de contacto y una bobina que se denomina primario. Esta bobina que se denomina primario va a ser atravesada cuando se cierre la llave de encendido por una corriente generada a partir de la tensión de la batería, y esta corriente va a impactar a través del terminal en un circuito constituido por el platino. El platino es accionado por una leva que es solidaria al cigüeñal y por lo tanto en algunos momentos estará cerrado y otro abierto. Cuando está cerrado, entonces se cierra un circuito a masa. Por lo tanto, se produce a través de lo que es la ley de Ampère y la ley de Gauss un campo magnético acá, y ese campo magnético queda acumulado en el inductor. Cuando desaparece la conexión del platino, entonces esa corriente también va a desaparecer, pero va a permanecer ese campo magnético que se había acumulado, pero disminuyendo. Al ir disminuyendo ese campo magnético, va a ocasionar una variación de campo magnético y vamos a tener entonces una bobina, que es la bobina secundaria, que en la primera concepción la tenemos conectada hacia masa, totalmente aislada de la primera, y entonces esta bobina, por la ley de Faraday, va a generar entre sus extremos una tensión, y esa tensión va a ser aplicada a la bujía. La bujía básicamente es un electrodo, ¿sí?, y que tiene separado una cierta distancia un electrodo que está a masa. Por lo tanto, al haber una tensión muy alta, que suele ser alrededor de 24.000 voltios, entonces se va a producir acá lo que se denomina una ruptura dieléctrica, o sea, lo que llamamos comúnmente chispa. Esa chispa va a hacer que encienda el combustible en la cámara de combustión y luego ese efecto va a desaparecer gradualmente, porque el campo, la tensión inducida acá va a ir disminuyendo como consecuencia del agotamiento del campo magnético del circuito primario. Esta es una primera concepción que tenemos. Una segunda concepción que tenemos habla también de lo mismo, pero incluye que la bobina secundaria, en vez de estar colocada a masa, está colocada en el mismo terminal de la bobina primaria. Es decir, la bobina primaria tiene su circuito de alimentación y vemos claramente cómo se deriva la corriente hacia el platino. Entonces aparecen en este circuito dos modificaciones. Primero, que la bobina secundaria no está puesta a masa, es decir, que tiene eléctricamente continuidad con los terminales, pero por otra parte aparece este elemento que es el capacitor. El capacitor está en paralelo eléctricamente con el platino, es decir, comparten la masa. La función que se especifica inicialmente para el capacitor es para anular la probable chispa que se puede producir
en los extremos del platino, produciendo que se deterioren o se carbonicen. En ese caso, cuando el platino se abre, entonces se va a producir ese efecto de autoinducción por ley de Lenz. Es decir, que el campo magnético acumulado mientras el platino estaba cerrado va a disminuir, provocando una inducción por ley de Faraday en la bobina secundaria y una autoinducción por ley de Lenz en la bobina del primario. Entonces, esa autoinducción en la bobina del primario va a generar que acá tengamos una tensión positiva, acá tengamos una tensión negativa o de masa, y por lo tanto esa tensión va a poder hacer estallar una chispa en el platino. El valor de esa tensión es un valor alto, porque la autoinducción genera un valor alto de tensión, ya que el colapso de la corriente es muy grande y la función de phi respecto a dt es muy alta, por lo tanto la tensión producida va a ser bastante alta, en el orden de los 250 voltios. Entonces, 250 voltios acá puede producir una chispa. El capacitor, en su función primaria y complementaria a la función principal que tiene, se va a cargar lentamente con una función exponencial creciente y va a hacer que la tensión que aparezca entre los extremos quede acotada al crecimiento de la tensión en el capacitor, que como dijimos es un crecimiento exponencial creciente con una tensión que va a ser dada por la función exponencial, en donde va a terminar en la tensión final de 250 voltios al cabo de un tiempo de 5 veces tau, donde tau va a estar influenciado por el valor del capacitor y el valor de la resistencia interna óhmica que tiene la bobina. Entonces, como el crecimiento de tensión en vez de ser de golpe va a ser lento, se va a anular la posibilidad de que haya una chispa. Lo más probable es que ha comenzado un nuevo ciclo y nunca llegará a los 250 voltios, entonces el capacitor justamente impide a través de su tau y su crecimiento exponencial la conformación de un arco. La tensión con que sube, la función con que sube va a ser B máxima, o sea los 250 voltios, por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde el tau va a ser igual a el valor del capacitor multiplicado por la resistencia interna de la bobina, es decir, una resistencia en serie que tiene la bobina internamente. Esta última concepción está ratificada por este esquema de Bosch, en donde vemos claramente que la bobina secundaria efectivamente no está aislada y no está puesta a masa, sino que tiene una conexión con la bobina primaria, y vemos claramente cómo esto va al distribuidor y se conecta a los platinos y también en paralelo al capacitor que tenemos asociado en paralelo a los platinos. En otra imagen podemos ver exactamente lo mismo, y acá con un poquito más de detalle vemos efectivamente que la bobina secundaria no está puesta a masa, sino que está asociada. También vemos con claridad en este dibujo que obviamente la bobina secundaria tiene un número de vueltas mucho mayor
a la bobina primaria porque tiene que generar una tensión mayor y la tensión está en directa relación con el número de vueltas. Entonces tiene un mayor número de vueltas. Como la tensión es mayor, la corriente que circula por esa bobina es menor. Es proporcionalmente menor. Entonces, cuanto mayor número de vueltas, menor corriente y por lo tanto el diámetro del conductor también va a ser menor. Es decir, el diámetro de la bobina secundaria que tiene alta tensión, el diámetro del conductor es menor. En cambio, la bobina primaria, que es la que recibe el grueso de la tensión de la batería, va a tener menor número de vueltas, pero va a tener un conductor que va a ser de un diámetro mayor. Es decir, la bobina primaria tiene un espesor o una sección del conductor mayor y menor número de vueltas, y la bobina secundaria tiene mayor número de vueltas pero una sección menor. Este esquema es el que se da generalmente en el circuito. Entonces vemos claramente cómo la batería alimenta a la bobina primaria y la bobina primaria cierra el circuito con la leva que acciona el platino. Entonces cuando la leva se lo permite, el platino se cierra. Cuando se cierra, se establece una corriente magnetizadora y cuando el platino se abre, entonces se induce en la bobina secundaria una tensión que se alimenta al centro del distribuidor y el distribuidor, a su vez, con la rotación que tiene, va distribuyendo en la secuencia adecuada a las distintas bujías que forman el circuito del encendido. Entonces acá vemos claramente cómo se va distribuyendo con el giro del distribuidor a las diferentes bujías, y cada bujía tiene su tiempo de encendido que va a estar dado justamente por el circuito del encendido. O sea, hay un solo platino y ese platino va a tener un tiempo de actuación para cada una de las bujías. Vamos a ver ahora un video sobre justamente el circuito del encendido convencional. Bueno, entonces podemos ver ahora claramente cómo trabaja en este modelo que está muy bien desarrollado. Acá vemos la batería, vemos la bobina, vemos el capacitor y vemos también el chispero o la simulación de la bujía justamente acá. Acá vemos cómo hay un espacio que va a masa y otro espacio que va a la bobina. Comenzamos por la batería. De la batería vamos a alimentar a la bobina primaria en particular. Allí tenemos la bobina. Y la bobina secundaria es la que sale justamente por arriba hacia la bujía. Entonces, vemos ahí claramente cómo la bobina primaria tiene un diámetro grande, es la que recibe con menor número de vueltas, y en el interior, sobre el mismo núcleo, está la bobina secundaria con menor diámetro o sección de conductor, pero mayor número de vueltas, que es la que va a recibir el efecto de la inducción del campo magnético, ley de Faraday, para producir la alta tensión que va a permitir la generación de la chispa. Entonces, acá vemos cómo el platino se cierra, la corriente sale, los electrones salen de la batería, entran a la bobina, pasan por la bobina primaria generando un campo magnético, ley de Gauss, ley de Ampère,
allí está el campo magnético generado, y cuando se interrumpe el platino, ese campo magnético colapsa y genera la inducción en la bobina secundaria, que va a producir entonces, como vemos aquí, la chispa. Esa chispa, los electrones vuelven por la masa. Ahora vamos a ver el efecto del capacitor. Allí lo tenemos al capacitor claramente en paralelo con el platino. Cuando tenemos entonces el cierre del circuito a través del platino, vamos a tener, como vemos, la inducción de la bobina, o sea, la generación de campo magnético, pero cuando termina va a haber una corriente que vuelve por ley de Lenz y va a cargar entonces el capacitor. Entonces, mientras carga el capacitor, por un lado no va a permitir la chispa en el platino, pero por otro lado va a generar la devolución de ese campo eléctrico generado en el capacitor hacia la bobina, permitiendo entonces el efecto de oscilación amortiguada. Bueno, acá podemos ver una experiencia de laboratorio con el profesor Velázquez en su auto de competición, donde hemos conectado el osciloscopio a la bobina primaria de la bobina de ignición. Acá vemos las conexiones del osciloscopio, en donde nos hemos conectado justamente en paralelo con el platino. Y vemos acá el resultado, la onda del primario, que tiene el sobrepico y la amortiguación. Vamos a ver entonces esta prueba que hicimos en el laboratorio con el osciloscopio conectado en los extremos del platino, o sea, también en paralelo con el capacitor. Hemos visto entonces cómo se da la oscilación amortiguada, pero también hay que notar algunas formas raras que aparecen cuando va terminando la oscilación amortiguada, porque se ve claramente un sobrepico. Ya vamos a hablar sobre eso. En esta sección vamos a hacer una simulación exactamente del video que acabamos de ver, y vamos a ver cómo, simulando en el software de simulación Livewire, vamos a obtener exactamente la respuesta que da en el osciloscopio en la vida real. Entonces vamos a ir al software, yo ya lo tengo preparado. Lo tengo preparado acá y vamos a ver el detalle de cómo es que se da esta situación. Vemos que tenemos aquí nuestra batería. Nuestra batería está enviando corriente a la bobina y la bobina está conectada a el circuito del platino y el platino está colocado a masa. En paralelo con el platino tenemos nuestro capacitor conectado también a masa. El osciloscopio, como hemos dicho, está conectado un cable a masa, que es este cable está conectado a masa, tal como lo hicimos en la experiencia, y
el otro cable está conectado justamente al platino. Entonces vamos a ver cómo reacciona. En este caso yo he trabajado también con otro cable que está conectado a masa y también en el segundo canal está conectado a la resistencia. Por lo tanto, lo que va a estar midiendo esta conexión es la caída de tensión en esta resistencia. Esa caída de tensión, recordemos que es I por R. Por lo tanto, esta caída de tensión BR va a ser proporcional, en su forma de onda, va a ser proporcional a la corriente que va a circular. Por lo tanto, en nuestro gráfico, nosotros vamos a ver un gráfico de corriente en azul, lo vamos a ver en azul, y en rojo vamos a ver nuestro gráfico de tensión en el platino. Bien, lo vamos a poner a funcionar. Allí vemos cómo el osciloscopio nos está mostrando todo el tiempo que tenemos 12 voltios. ¿Por qué? Porque el platino está abierto. Entonces tenemos 12 voltios porque no hay ningún tipo de corriente. Ahora, lo cerramos y vemos dos efectos. Por un lado, la tensión cae a cero y se produce un incremento exponencial de la corriente hasta adoptar el valor final. Entonces vemos acá con toda claridad que el incremento de corriente sigue una ley exponencial, ¿sí? Sigue una ley exponencial hasta alcanzar su valor final. Esto es lógico porque la corriente se va a incrementar como corriente final igual a B sobre R, donde R en este caso serán los 10 ohmios, por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde tau va a ser, tau va a estar dado por el cociente entre L sobre R. Entonces, la corriente que hemos visto, esa corriente va a ser igual a B sobre R por 1 menos E a la menos T, donde T es el tiempo, dividido tau, que es L sobre R. Esto será la ecuación de la tensión, de la corriente, que es ese exponencial creciente que hemos visto. Bien, continuando con nuestra simulación, tenemos que la tensión está en cero, la corriente ya alcanzó su valor máximo, entonces vamos a abrir el platino y se produce entonces esa oscilación amortiguada que hemos visto anteriormente. Un pico y luego se va produciendo ese intercambio que es producido por el capacitor que va a quedar junto con la resistencia en un circuito que prácticamente es en paralelo. Y ustedes se preguntarán por qué es en paralelo si vemos que acá tenemos una batería, en serie la bobina, en serie la resistencia y el capacitor. Bueno, la realidad es que la batería, para este caso, se le aplica un modelo Thevenin. Y si recordamos el modelo Thevenin para la batería, es que la batería realmente tiene una resistencia prácticamente de 0 ohm. Por lo tanto, esto prácticamente es un cable y por lo tanto este capacitor está en paralelo con la bobina. Es decir, el circuito que tendríamos que considerar es la bobina a masa, porque acá estaría, esto sería un cable prácticamente. Acá vamos a considerar la resistencia interna de la bobina y acá el capacitor
a más. Entonces, ¿cómo funciona esto? En un primer momento, cuando se abre esta llave, la bobina ha tenido una autoinducción por ley de Lenz y tiene tensión. Entonces, esa tensión que tiene va a generar una corriente y esa corriente va a hacer que este capacitor se cargue positivo, negativo, lentamente. ¿Cómo es que se va a cargar el capacitor? Se va a cargar con una ley de tipo exponencial creciente, en donde la tensión que tenemos acá, recordemos que es 250 voltios, la tensión final va a ser 250 voltios por 1 menos E a la menos T sobre tau. Pero tau para los circuitos de este tipo, que tenemos que conocer una resistencia y un capacitor, va a ser igual a R por C. Entonces esto va a ser la ecuación de carga del capacitor. Entonces el capacitor se va a cargar. Cuando el capacitor se cargó, entonces ya no puede hacer más nada y comienza a descargarse, y se va a descargar obviamente sobre la bobina. Entonces esa ecuación de descarga va a ser la tensión que tiene por E a la menos T sobre tau, donde tau va a volver a ser R por C. Se descarga habiendo perdido un poco de energía. La bobina, al recibir una variación de tensión, se produce una inducción de tensión, porque hay una variación y por lo tanto tenemos un conductor sometido a una variación de tensión y por lo tanto una variación de corriente va a inducir un valor de tensión, y ese valor de tensión se lo va a aplicar al capacitor. Por lo tanto, el capacitor se va a cargar pero a una tensión menor, se va a descargar, luego se va a volver a cargar una tensión menor, descarga, y así esto va a ser esta forma. Si bien la ecuación de carga de los capacitores es exponencial, la realidad es que está afectado por la bobina y por lo tanto esta forma de onda va a ser en realidad senoidal, que es la que podemos ver finalmente en la simulación. Entonces vamos a ver ahora, mostrando los niveles de tensión, cómo se da este efecto. Acá vemos que el capacitor está cargado, ¿sí? Tenemos una tensión de 12 voltios y vamos a cerrar la llave. Cuando se cierra la llave vemos cómo aumenta la corriente y vemos acá que el capacitor ha quedado sin nada de carga porque está obviamente cortocircuitado a masa. Ahora vamos a abrir el circuito y vamos a ver el intercambio de energía que hay entre la bobina y el capacitor, que es el que produce esa oscilación amortiguada, que es la que genera el tiempo de encendido. Una vez que ha terminado ese proceso, vuelve a tener los 12 voltios normalmente. Cerramos, se produce el aumento de corriente, carga de la bobina, y cuando termina de cargar se produce la apertura del platino y con la consiguiente oscilación amortiguada entre el capacitor y la bobina, el intercambio de energía entre el capacitor y la bobina. Y por lo tanto, esa misma forma de onda es la que se va a reflejar, aunque invertida en su fase, en el bobinario secundario. Lo podemos ver, voy a presentar de vuelta, lo podemos ver mediante este gráfico, en donde vemos cómo la corriente efectivamente produce un aumento exponencial
y cuando la corriente colapsa, se produce en el primario esta oscilación amortiguada que va a concluir, como hemos visto, en 12 voltios. Es decir, vamos a tener un pico de 250 voltios y después cada vez un pico menor y va a confluir hacia los 12 voltios. Y podemos ver acá claramente cómo en el secundario efectivamente se va a invertir la fase y la tensión se va a ir a un valor 100 veces mayor. Entonces vamos a tener unos 24.000 voltios porque la relación de vueltas entre el primario y el secundario es de 1 a 100 y por lo tanto vamos a tener un aumento significativo de los 250 voltios, se va a ir a unos 24.000 y hasta unos 37.000 voltios, pero con la fase invertida, pero la misma forma de onda de oscilación amortiguada. Esto lo podemos ver, esto es del libro de Jorge Garbero de Ingeniería Electrónica. Sin embargo, Jorge Garbero hace una distinción muy clara entre el momento de la oscilación amortiguada, considerando que tenemos una bujía, y la situación real, que es la que se da en el circuito del secundario, en donde nosotros no tenemos un circuito abierto como el que estábamos viendo acá, sino que efectivamente vamos a tener una carga que es la bujía. Cuando la tensión en el electrodo de la bujía produce la ruptura dieléctrica y por lo tanto eso es lo que llamamos habitualmente chispa, entonces vamos a tener que las formas de onda van a ser bastante diferentes. Para empezar, no vamos a tener esos 37.000 voltios o 34.000 voltios, sino que vamos a tener inicialmente una tensión, pero menor, alrededor de 12.000 voltios. Esos 12.000 voltios van a producir la ruptura dieléctrica y entonces se va a reducir de los 12.000 voltios cuando se está produciendo la chispa a un valor entre 4 y 5.000 voltios que van a estar generando el tiempo de encendido. Es decir, el tiempo de encendido, que es el tiempo de encendido o quemado, va a ser el que se dé mientras en el primario tenemos la oscilación amortiguada, en el secundario esa oscilación amortiguada la vamos a tener como produciendo una alta tensión de 4 o 5.000 voltios, que es lo que se ve en el esquema real. Es decir, un aumento inicialmente muy alto y luego una oscilación amortiguada influida por la chispa que se está generando. En el primario se puede ver todavía la forma de la oscilación amortiguada, pero en el secundario esa oscilación amortiguada ya no se ve tan claramente porque es justamente la tensión de la chispa. Es lo que vemos acá en el secundario, es la tensión de la chispa. En el osciloscopio no se puede ver. Se va a producir un tercer momento, que es el momento en donde la tensión esta ha ido disminuyendo, la energía que tenía la bobina secundaria ha ido disminuyendo hasta que la tensión en los electrodos de la bujía es insuficiente como para que se produzca la ruptura dieléctrica, y entonces vamos a tener el efecto de que la tensión va a ser de 0 voltios. Y se va a producir una oscilación amortiguada de disminución gradual de la tensión en el electrodo de la bujía. En el primario se producen algunos efectos también parecidos. También va a haber una oscilación amortiguada que, como vemos, va a terminar en la tensión de la batería, como hemos visto, pero va a aparecer este efecto. Este efecto que tenemos acá, de un sobrepico
se produce justamente en el momento en que se colapsa totalmente la corriente de la bobina secundaria como consecuencia de que desaparece la chispa. Ahora, cuando desaparece la chispa, en ese momento hay una brusca disminución de la corriente de la bobina secundaria. Cuando tenemos una brusca disminución de la corriente de la bobina secundaria, entonces vamos a tener un efecto de autoinducción en la bobina secundaria por ley de Lenz. Es decir, cuando se corta la corriente, vamos a tener en la bobina secundaria que estaba conectada a la bujía, pero cuando ya no hay corriente, esto estaba conectado a la bujía, pero cuando se desaparece la corriente, entonces va a haber una generación de una autoinducción por ley de Lenz, ¿sí? Esta autoinducción por ley de Lenz obviamente va a impactar en la bobina primaria. Entonces, esta autoinducción por ley de Lenz, por efecto de que se cortó la corriente de circulación en el circuito secundario, entonces va a impactar este campo magnético y por ley de Faraday, en este caso, la ley de Lenz como autoinducción y ley de Faraday como inducción, va a generar este sobrepico en el primario, es decir, la bobina secundaria está generando un efecto en el primario. Bien, de esta forma ya tenemos explicado cómo es el funcionamiento de las bobinas. Hay que decir que el tiempo en donde se produce la interacción entre la bobina del primario y el capacitor es el tiempo de encendido. Si no existiese el capacitor, no habría esta oscilación amortiguada y no habría tiempo de encendido y por lo tanto el combustible no llegaría a inflamarse. Entonces, el capacitor, como vemos, no es necesario solamente para anular esa chispa que se podría producir en el platino, sino que es fundamental y es de importancia vital para el tiempo de encendido del combustible. Si no existiría el capacitor, no existiría tiempo de encendido porque no habría esta oscilación amortiguada y por lo tanto no habría este tiempo de inflamación. Bien, en esta última parte vamos a ver algo muy importante que es el tiempo de encendido. Por lo que hemos visto hasta ahora, aparentemente el tiempo de encendido depende exclusivamente de la bobina y del capacitor del circuito primario. Es decir, esa interrelación entre la bobina y el capacitor están determinando cuánto tiempo dura la oscilación amortiguada y por lo tanto esa oscilación amortiguada cuánto tiempo dura una tensión suficiente como para que se mantenga la chispa de la bobina. Ahora, parecería ser que esos valores son inamovibles porque la bobina tiene un valor fijo y el capacitor tiene un valor fijo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar el tiempo de encendido? Entonces, para cambiar el tiempo de encendido, nosotros efectivamente sabemos que vamos a trabajar sobre la separación que tiene los platinos entre sí. Entonces vamos a ver cómo afecta la separación de los platinos, o sea, la distancia que hay entre los contactos de los platinos, cómo afecta a el circuito de encendido. Bueno, ¿y qué vemos? En realidad nosotros tenemos que la oscilación amortiguada del secundario es la que determina el tiempo de encendido. ¿Pero de qué depende el tiempo de duración de la oscilación amortiguada? Bueno, obviamente de qué tan grande sea la primera oscilación. O sea, no es lo mismo tener una oscilación grande y
que a partir de esa oscilación grande vayamos teniendo una oscilación amortiguada hasta que se agote la posibilidad de la chispa, que una oscilación amortiguada que parta de un valor pequeño. Entonces rápidamente se va a extinguir la chispa. Ahora, ¿de qué depende el tamaño de la oscilación inicial? El tamaño de la oscilación inicial depende del tamaño que tiene la oscilación inicial en la bobina primaria. Porque lo que pasa en el secundario es reflejo directo de lo que hay en el primario. Ahora, ¿de qué depende el valor de la oscilación amortiguada en el primario? Depende de la ley de Lenz, en donde la ley de Lenz está hablando del flujo, y el flujo magnético depende de las características de la inductancia, es decir, del número de vueltas, de la permeabilidad del material, de las características constructivas de ese solenoide, es decir, del largo del solenoide y del área del solenoide. Es decir, el flujo magnético depende de características que son fijas. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Y bueno, acá lo que influye en la ley de Lenz fundamentalmente es el tiempo en que ese flujo colapsa o desaparece. ¿Y de qué depende del tiempo en que ese flujo colapsa o desaparece y que genera por autoinducción de ley de Lenz esa tensión de 250 voltios que le da consistencia al encendido? Bueno, depende de la separación de los platinos. Entonces, la separación de los platinos está íntimamente asociada con la variación o dt. En la medida que los platinos estén muy separados, este tiempo se hace alto y por lo tanto la tensión inducida se hace baja. Y si la tensión inducida se hace baja en el primario, también lo es en el secundario y por lo tanto el tiempo de encendido es corto. En cambio, si los platinos están muy cerca, uno del otro, lo que vamos a tener es que este tiempo es muy pequeño, tiende a ser pequeño y por lo tanto la tensión inducida es alta. Y si la tensión inducida por ley de Lenz en el primario es alta, también lo va a ser en el secundario y por lo tanto la oscilación amortiguada va a durar más y por lo tanto el tiempo de encendido va a durar más. La separación que tienen los platinos se corrige mediante estas galgas de tiempo que permiten saber cuánto es exactamente la luz que tienen los platinos. Pero vemos claramente que la separación de los platinos está relacionada directamente con el tiempo de encendido. Bien, de esta forma vamos finalizando este curso sobre encendido convencional, habiéndolo visto exclusivamente desde el punto de vista de la electrotecnia para comprender profundamente cómo es las funciones matemáticas, las funciones físicas y las funciones electrotécnicas que impactan sobre el encendido convencional. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.